Sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast Memoria del Balón. Esta noche estamos con un invitado súper especial que ya les comentaré más adelante. Pero hoy estaremos hablando de un tema muy particular, del día en el que un partido generó una guerra. Pero exageramos un poco diciendo que un partido de fútbol genera una guerra civil, pero digamos que esto fue el detonante de algo que tarde o temprano iba a pasar. Resulta que Yugoslavia era un país multicultural conformado por 6 repúblicas, 2 territorios, 8 lenguas, 3 religiones y 2 abecedarios. ¡Wow! Entonces se darán cuenta que técnicamente las diferencias culturales eran muy grandes y estaban unidas a la fuerza. Pero el que fue el presidente por mucho tiempo, o sea, Joseph Tito Broz, era suficientemente inteligente para mantenerlos a todos unidos. Pero este murió en 1980 y a falta de un líder carismático que bajara las tensiones entre las naciones, entonces para 1990 las cosas ya estaban a punto de reventar. Y es que el 13 de mayo, el Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja de Belgrado se vieron las caras. Esto, claro, en Croacia. Los ultras de la Estrella se les conoce como el Delige, y estos portaban armas blancas y mientras tanto que entonaban cánticos nacionalistas. Mientras que la barra del Dinamo de Zagreb, o sea, los Bad Blue Boys, los esperaban y sus intenciones no eran buenas. Y aunque sí había seguridad en el estadio, y en las afueras, realmente no era lo suficientemente fuerte para contener lo que se venía. Y antes de que arrancara el partido, pasó lo peor. Los del Lige empezaron a agredir a los aficionados y a arrancar los asientos. Y los Bad Blood Boys que empezaron a quitar sus asientos también para agredir a los del otro bando. Los jugadores de la Estrella salieron desfavoridos, pero los del Dinamo de Zagreb se quedaron. Y justamente un jugador croata de nombre Zlatan Minier Boak saltó a defender a uno de los suyos, de los aficionados, de un policía que lo estaba agrediendo. Esta acción fue tomada como un símbolo nacionalista croata. Y como nos iban a enterar todos, si es que el partido pues se estaba transmitiendo, entonces toda Yugoslavia fue testigo de lo que estaba pasando. Pero fue a raíz de este partido que todo el mundo se dio cuenta de la frágil estabilidad que gozaba Yugoslavia. Porque como les dije, este fue el inicio de lo inevitable. Y todo terminó por reventar el 25 de enero de 1991, donde Eslovenia y Croacia declararon su independencia. Algo que el gobierno yugoslavo, el gobierno yugoslavo no iba a permitir. Así que esto desencadenó una guerra civil, de lo cual hoy en día conformó que se separaran todos estos países y la antigua Yugoslavia se desintegrara. Entonces, en consecuencia con esto, pasaron algunos sucesos que afortunadamente desencadenó una guerra civil donde se usaron a los hinchas del Dinamo como grupos paramilitares donde se usaban para proteger sus intereses. Pero para contarnos un poco más de esta historia tenemos a un invitado muy especial. Con nosotros tenemos el honor, el privilegio de tener a uno de los expertos más grandes en la historia del deporte y el conflicto. Como panelista de hoy tenemos al gran Santiago Wakaneme. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Pablo. Es un honor estar acá. Sobre el tema del Dinamo de Zagreb y en general todo lo que pasó con Yugoslavia, pues era un tema que ya se venía de antes, como lo mencionabas. Es un país con muchas culturas diferentes y era muy difícil, en algún momento tenía que pasar. Lo sucedía en Zagreb, que ahorita actualmente es la capital de Croacia. No es la primera vez que se ven sucesos así de este tipo, como se puede decir que en España también se sufre un multiculturas, ¿sí? Porque digamos está el País Vasco, que tiene su propia lengua, está Barcelona con Cataluña, que también tiene su propia lengua. En Escocia se habla también de diferencias muy culturales en
sus clásicos de fútbol, como es el Celtic contra Rangers. En Grecia también, como es el PAOK y el Panathinaikos. No es la primera vez que se ven hechos violentos en cuanto al fútbol, pero lo que pasó en este suceso en general fue que el gobierno yugoslavo dejó que los ultras de los distintos equipos tomaran demasiada fuerza, ¿sí? Entonces llegó a un punto en el cual ya tenían grupos armados, ya grupos paramilitares. Ya cuando se desató la guerra, se desataron grupos paramilitares. Los líderes de los grupos paramilitares eran ultras de tanto de la Estrella Roja como de otro equipo llamado el Partizano, que es de Eslovenia. Se ve difícil de ver, pero es así. La dificultad de este tema fue que el gobierno dejó tomar demasiada fuerza de ellos mismos, de los grupos. Listo, vale, Santiago. Me interesa mucho tu postura porque sabiendo que tú eres un experto en este tema de conflicto, me gustaría saber tu posición más en el tema de cómo tú ves que este conflicto se pudo haber controlado, o sea, cómo se pudo haber evitado de alguna manera este conflicto, y cuál reflexión crees que nos deja este acontecimiento para pensar cómo se pudo haber evitado. Pues evitarlo era muy difícil porque tendría que haber sido un contexto desde mucho antes de que falleciera el presidente, ya que era una cultura muy distinta tanto en Bosnia, Serbia, Eslovenia, Croacia. Todos los países que conformaban la antigua Yugoslavia tenían sus culturas muy arraigadas, ¿no? Entonces digamos que cada país que actualmente son países, pero antes eran, se puede decir que departamentos. Acá en Colombia, sí, cada uno tenía una cultura muy distinta, un lenguaje muy distinto. Entonces era muy difícil de prever que pasara esa guerra. Que ahora, ya hablándolo del tema de los ultras y del fútbol, creo que sí el gobierno le faltó fuerza en cuanto a manejar los grupos de ultras, ¿sí? Porque los grupos de ultras fueron conformándose desde hace muchísimos años atrás, y gracias a ello pues pasó lo que pasó, digamos, en el clásico en Zagreb, en Croacia, y pues eso fue un gran detonante. Obviamente no podemos decir, como lo mencionábamos anteriormente, que eso fue el por qué pasó la guerra, pero sí fue uno de los mayores detonantes para que esto sucediera. Entonces no hay como... Vale, Santiago. Como algo perfecto, para... me interrumpiste, Santiago. Bien, Exacto. bien. Me gustaría hacerte otra pregunta. Muy interesante lo que acabas de decir, y con relación a lo que acabas de decir, quisiera traerte una pregunta más en un contexto de nuestro país. Entonces yo quisiera preguntarte que si tú sabes de la existencia o de algún ejemplo histórico en Colombia, que es el país donde estamos, en las que las rivalidades deportivas hayan desencadenado conflictos o tensiones significativas en la sociedad o en grupos de aficionados. O sea, ¿cómo se compara esa situación entre el Dinamo de Zagreb y la Estrella Roja en un contexto de Colombia? ¿Conoces algún ejemplo? Es difícil comparar las hinchadas, ¿no? Porque digamos, las hinchadas colombianas van más como con una cultura argentina, de mucho fanatismo, pero no a tal grado de conformar grupos paramilitares como se pasa a veces en los ultras en Europa. Digamos que el Celtic con el Rangers, la diferencia va por el lado religioso, las diferencias van más culturales. A cambio acá es más como muy fanatismo. Entonces digamos que las hinchadas son difíciles de comparar por primero, pero digamos que los hechos violentos acá en Colombia se vieron más por los grupos de narcotráfico. Como bien sabemos, muchos equipos fueron patrocinados por el narcotráfico. Se mató un
árbitro tristemente en el 89 acá, el asesinato de Andrés Escobar, el encierro de muchos jugadores debido al narcotráfico. Digamos que por ese lado lo podemos tomar de que no fue necesariamente de las hinchadas, pero sí hubo un contexto violento por medio del narcotráfico acá entre los 90. Pero no, es difícil compararlas, es muy 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 difícil. Ok, perfecto. Y por último, tenemos el tiempo contado, Santi. Última pregunta. ¿Tú crees que hay algún ejemplo de una situación en Colombia en la cual el deporte haya desempeñado un papel en la reconciliación o la unión de comunidades divididas entre conflictos? Acá en Colombia. Acá en Colombia pasa lo que pasa con la pregunta pasada, y que digamos el barrismo acá no... Hay conflictos, sí hay muchos conflictos, digamos han habido asesinatos pues por banderas y por todo eso, pero digamos que últimamente se ha fomentado por medio de programas de distritales, departamentales, nacionales, se han fomentado que los barristas también vayan a los barrios a aportar diferentes tipos de contribuciones a la sociedad. Sí, a veces hacen escuelas de formación, ollas comunitarias, pero así a gran escala, digamos como lo que pasó en Costa de Marfil con Didier Drogba, que él, gracias a un amistoso que hace Costa de Marfil, evita una guerra interna en Costa de Marfil. A gran escala no pasa, pero digamos que el barrismo tiene ciertas partes de que ha aportado a la sociedad, pero no digamos a gran escala de haber evitado un gran hecho, no creo que llegue hasta tal punto. Perfecto, listo, Santi. Y una última, Santi, una pequeña reflexión que te haya dejado el poder del fútbol, tanto como lo vimos, de causar una guerra como en la antigua Yugoslavia, o de generar o de evitarla, como tú mismo lo dices, con el futbolista Didier Drogba. O sea, de esos dos polos, ¿qué reflexión nos deja, qué crees que reflexión nos deja todo esto sobre el poder del deporte, que incluso tiene que ver mucho con la política? Que muchas veces la sociedad ve el deporte como algo solo para entretener o un medio para... ¿Ok, Santi? ¿Sí? ¿Me escuchas? Aló, qué pena, Santi, creo que te perdimos, retoma, por favor. Vale. En cuanto a la reflexión que nos deja, es ver que el deporte, más que un fanatismo loco, debe ser más un medio para que nos unamos, ¿sí? Un medio de construcción social, como bien lo hablábamos, no solo para evitar guerras, sino también para ayudar al otro por medio de lo que hablábamos del barrismo, por medio de ollas comunitarias, escuelas de formación. Se puede ayudar por medio del deporte a la sociedad y no usarlo como medio político, como se ha usado muchas veces en la historia, como en Italia, con Mussolini, bueno, incontables veces que ha pasado con Franco en España, que pasó a ser más que un fanatismo social bueno a ser como un partido político. Entonces se puede utilizar el deporte más como a contribución social, como ayuda, más que verlo como un medio para llegar a un fin político. Entonces se puede decir que el deporte es muy, muy difícil de manejarlo, así como la violencia en toda la sociedad, pero de que se puede utilizar de buena forma, se puede. Perfecto, Santi, listo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a ti, Santi, por tu tiempo y dejarles esa hermosa reflexión de nuestro experto. Así que no siendo más, los dejamos acá en Memoria del Balón.